Estamos en este segmento de Aportes a la Humanidad con María Nevet para hablar de sus maravillosos helados con los que nos deleita cuando vamos a Cartagena. Helados de las frutas naturales, jugosas, sabrosas, dulcitas de Colombia y mezclados, pues bueno, con las técnicas de gelatería italianas. Y bueno, dan como resultado estos maravillosos helados que hace María en su gelatería Paradiso en Cartagena. Y vamos a ver cómo esto ha sido un aporte a la humanidad. Estamos aquí reunidos el día de hoy para hablar con María, mi amiga María Nevet, sobre, bueno, esta es una sección de aportes a la humanidad y yo creo realmente que todos aportamos por lo menos un poquito a la humanidad. Cada quien aporta su poquito, su poquitico. Y María, yo creo que ha aportado mucho realmente. Es que un poquitico es mucho si lo aportas. Si no aportas, no es nada. Entonces, yo creo que María ha logrado aportar, pues, por lo menos a mí me ha aportado algo. A mí me ha alimentado. A mí me ha hecho sentirme muy bien cuando yo como sus helados. Porque son unos helados maravillosos que cuando los pruebas, puedes sentir el sabor de la naturaleza colombiana en tu boca. Son unos helados maravillosos. Que reyes y presidentes del mundo han venido para Cartagena a probar. Pero para Cartagena, pero María, tú no eres venezolana. ¿Qué haces tú en Cartagena? ¿Por qué te viniste para acá, María? Cuéntame. Bueno, yo hace casi 12 años estaba en Caracas en las circunstancias que todo el mundo sabe. Me encanta Caracas, estaba feliz, pero yo soy politólogo. Y yo hasta hace un tiempo había trabajado en un programa bellísimo que se llama Un Sueño para Venezuela y gracias a Chávez y las circunstancias y aquello, pues se fue acabando. Y yo me empecé a encontrar un poco, pues no sabía mucho qué hacer y me empecé a asustar de las circunstancias políticas que venían. Yo decía, bueno, yo aquí qué voy a hacer, de qué voy a vivir, cómo voy a sobrevivir. Y entonces tenía una platica. Pero allí en esa época tú no estabas casada. En aquel momento yo estaba casada con Eric, que se murió. ¿Eric qué? Ekval. ¿Eric qué? Ekval. Eric Ekval. ¿Y él pintaba? No. ¿Cuál era su profesión? Él era asesor político. Entonces, también viendo la cosa, tú sabes, ya las circunstancias estaban que en la casa llegaban todo el tiempo, como cortaban el internet, no sé qué, no sé cuánto. Yo, particularmente, me empecé a asustar por los dos. Y entonces fuimos a Bogotá, donde compré un apartamento y dije, bueno, déjame guardar esto aquí porque uno nunca sabe. Y de regreso de Bogotá, estuvimos en Cartagena y a mí me fascinó Cartagena. Yo me enamoré de Cartagena, me pareció... Es que Cartagena es bella. Es bellísima. Yo decía, Sí. tú sabes, era aquella cantidad de flores junto al mar, porque a mí me encanta vivir junto al mar. Y yo dije, bueno, y no habían heladerías. Yo nunca había hecho un helado, tampoco es que yo fuera la experta heladera, nada. Pero yo dije, bueno, yo voy a hacer una heladería aquí. A mí eso sí fue, o sea, yo llegué a Caracas con la manía de que iba a hacer la heladería. Y todo el mundo me dijo que sí, yo estaba loca, que yo nunca había hecho un helado. ¿Y lo estabas? No. Bueno, un poquito sí. ¡Qué bueno! Pero entonces, bueno, agarré y empecé a buscar, ¿sabes? Me empecé a meter en el mundo de los helados. Y por hacerte esta parte del cuento corto, porque la historia es larga, terminé en Cartagena a los 6 meses con un local que había sido un lío, porque en Colombia es complicado, como todos los que vivimos aquí, alquilar un local, tiene que tener la gente. En Colombia es complicadísimo. Todo. O sea, mira, nosotros pasamos para montar Sephora aquí las de Caín. Mira, te puedes imaginar, yo venezolana, entonces tuve que buscarme a alguien colombiano que me... Sí, yo te entiendo. Pero si yo pasé por lo mismo, María. Bueno, aquello fue, pero terminé, tú sabes,
Tienes una heladería preciosa, sí, bueno, y tienes unas muchachas súper comprometidas, porque yo súper las veo cuando hablan contigo, cuando están llenas de pasión, una pasión que tú les transmites. ¿Cómo haces tú para transmitirles esa pasión a esas muchachas? Mira, ellas son muy, muy especiales. Primero, yo tengo dos de ellas, entre las cuales está Palmina, que son desplazadas de la violencia. Ellas desde chiquitas han vivido ¿Ellas son de María la Baja? Ellas son de Montes de María. Sí, de Montes de María, de un pueblo que se llama Mampuján, muy conocido porque fue muy desplazado. Y las historias de ellas son tristísimas, pero la gente que pasa pequeño por unas circunstancias así y son inteligentes, como son ellas, y buenas personas, logran sobrepasarlo y tienen una entereza y un carácter que es de admirar, y yo las quiero muchísimo por eso. ¿Cómo ves la diferencia? ¿Tú dirías que los colombianos son más inteligentes que los venezolanos? No, todo el mundo es igual. Todo el mundo es igual. ¿Y los españoles? Oye, nunca he trabajado con español. Son más tosudos. Son tosudos, pero a la hora de trabajar, yo he trabajado con colombianas y venezolanas, porque yo he tenido venezolanas también muy valientes y muy valientes. Yo he tenido muchísimas empleadas, las que tengo ahorita. Yo antes de pandemia tenía 9 empleadas, ahora tengo 4, pero 4 que trabajan el doble. ¿La pandemia te afectó económicamente? Sí, muchísimo. ¿Por qué? ¿En Cartagena? En Cartagena, porque Cartagena fue una de las ciudades que más cerraron en el mundo, te lo digo yo, que nosotros, o sea, las salidas eran de pico, lo que llamaban pico y cédula, es decir, cédula, como se enrollaron tanto el alcalde para saber que si el 2 iba con el 5, que si el 4, hasta que decidió. Pero ¿y este alcalde es de ideología de izquierda o de ideología de derecha? Ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. O sea, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, no, para parafrasear a nuestro amado presidente. Exacto, aquello no es, tú sabes, no es una cuestión de ideología, pero hay una cosa como de organización que en ese momento no resultó, porque entonces, ¿qué decidieron? Sacaron que podíamos salir una vez por semana, una vez cada 10 días, porque son 10 números de cédula. Qué absurdo. Entonces, y la policía era muy, muy agresiva en ese sentido. O sea, si tú salías y te ponían un comparéndote, no sé qué. Entonces yo pasé, o sea, no sé cuánto tiempo, todos encerrados, hasta que nos dieron permiso de hacer delivery. O sea, domicilios, cosas que nunca habíamos hecho, porque en la heladería nunca habíamos hecho domicilio. ¿Y qué tal los delivery? Bueno, ahora vendes más delivery que... Ahora sí, ahora todo el mundo vende más delivery. Eso fue un aprendizaje también, porque nuestro público y los que nosotros atendíamos eran sobre todo extranjeros de Colombia misma o extranjeros de fuera. Sí. Pero el cartagenero no compraba tanto helado porque no va tanto para el centro, son relativamente pocos los cartageneros que van hacia el centro. Entonces en ese momento nosotros decidimos hacer una política con todos estos sistemas de redes y de acercarnos a la gente que no conocía tanto la heladería, a los barrios donde no la conocían tanto, que eran de Cartagena, para que empezaran a comprar. Fuerte en Boca Grande, fuerte como en Manga, fuerte en los calamares, los no sé qué, de mayor y menor nivel. Y entonces empezamos a vender así, hasta que nos dieron permiso, ¿sabes? Que entonces podíamos vender desde la heladería misma. Entonces yo tengo el carrito, tú sabes, yo tengo un carrito que es lindo, un carrito que lo alquilamos para eventos y todo. Entonces lo pusimos en la puerta de la heladería, entonces así ya estamos vendiendo desde la heladería, que era otra cosa, porque tú no podías entrar, pero sí podías pasar, porque McDonald's, por ejemplo, el stand de McDonald's, nunca cerró. A ellos nunca le dijeron que cerraran. Y yo pensaba, bueno, nosotros vendemos un helado igualito así, pero nos obligan a cerrar. Entonces pusimos el carrito en la puerta y estuvo un tiempo en la puerta y se veía lindo también. Claro, menos helado, menos empleadas también, o sea, éramos pocas ahí, no sé cuánto. Y así, bueno, fue con el desarrollo, fueron dejando, fuimos entonces que se podía entrar primero, tú sabes, que con toda la cosa, después separar las sillas súper separadas, y hasta que ya estamos más o menos a nivel. La verdad. Ahora estás
Ahora, recuperándote, porque es que tú sí. sabes que a mí me ha pasado algo curioso y es que si bien es cierto que yo pude, bueno, disfrutar, no es disfrutar la palabra, pude sufrir los embates de la pandemia en Cartagena, en una oportunidad que fui porque ni a la playa me dejaban ir para bañarme. No te dejo. Entonces el problema es que en esta oportunidad que fui, cuando llegué de Miami, oye, y quería quedarme a dormir, estaban todos los hoteles llenos. La ciudad está a tope, a reventar. Todo está lleno, todos los restaurantes llenos. ¿Qué está pasando en Cartagena? Como estuvo cerrada tanto tiempo, ahora todo el mundo quiere ir. Ahora todo el mundo quiere ir. Y también hay una cosa, que hay muchísimo turismo colombiano, porque mucha gente... Que antes no había. Que antes siempre había, más o menos, pero ahorita la gente quiere salir. Claro, Y tú dices, bueno, ¿y cómo hago? ¿Sabes? Que para ir para Europa, si vas para Miami te piden el PCR, el no sé qué, el no sé qué, el no sé cuál. La gente se aterra un poco y entonces te asustan que si el Omicron te está encima, que si no sé qué. Entonces, ¿qué hace la gente? Los que viven, qué sé yo, en Ponete, Valledupar, agarran su carro y se vienen para Cartagena. Claro. Y así más o menos, entonces hay mucho turismo colombiano. Y está todo full. Está todo full, pero también hay mucho turismo americano que vienen. María, una pregunta. Bueno, tú eres de una familia de... Yo conozco tu genealogía, porque yo soy genealogista. Y me la hizo. Y tú eres de apellidos Nevet y Jimón. Tu familia, pues una familia de banqueros, una familia pudiente de Venezuela. Tú recibiste una herencia y decidiste invertirla en helados. Bueno, más o menos. Yo recibí una herencia que me gasté y que me la disfruté. Es que eso es lo que hay que hacer, porque el dinero... Yo viajé, yo no sé qué, para atesorarlo. Hasta que llegó un momento que dijo, bueno, a estas alturas de mi vida más vale hago algo, ¿sabes? Porque además yo siempre trabajé en unas cosas que no eran que me daban mucho dinero. En ninguna de mis trabajos que trabajé todo el tiempo, desde que tenía, o sea, yo empecé a trabajar, yo estudié... ¿Pero de politología? Yo empecé a trabajar en la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto de Estudios Políticos y Administrativos, cuando tenía 19 años y hicieron un concurso que me gané ahí para ser auxiliar de investigación y ahí empecé a trabajar en el Instituto de Estudios Políticos, sí. ¿Y en aquella época era muy machista la sociedad? Bueno, yo no la sentía así, te voy a decir. Sí sería, porque era la época de que era, pero, ¿saben? El Instituto de Estudios Políticos no era muy machista. Yo trabajaba con otra persona que se había ganado, porque hicieron un concurso y 2 personas nos ganamos para ser auxiliares. Entonces, yo vivía metida en la universidad y me encantaba. Y yo de ahí trabajé en el Instituto de Estudios Políticos, trabajé en el Instituto de Comercio Exterior. También después... ¿En qué época? En el ICE, cuando estaba después de... ¿Qué presidente? Te puedo decir del Instituto de Comercio, era Alegret y también con Reinaldo Figueredo. Y también, y después... Es que un tío mío fue presidente. ¿Quién? Alberto Poleto. Ah, ok. No, y ahora trabaja con nosotros en Cefar. Es uno de los directores. Yo trabajé ahí. De ahí yo estuve trabajando con el ingreso de Venezuela en el GATT. Yo trabajé para la campaña de Carlos Andrés Pérez. Pero María, yo no sabía todas esas cosas tuyas. Pues bueno, sí. Yo fui la asistente de Miguel Rodríguez Mendoza, que era el presidente... El de Liesa. ¿Ah? El de Liesa. El de Liesa. No, es que hay uno y el otro, el que se acaba de morir. El de Liesa, ¿no? Persona. Él fue ministro después de Comercio con Carlos Andrés Pérez. Yo trabajé para la campaña de Carlos Andrés Pérez porque él era el jefe de campaña prácticamente y yo era su asistente, entonces ahí trabajé mucho tiempo, bueno, hasta que ganó Carlos Andrés, y después trabajé en Miraflores con el ingreso de Venezuela al GATT, que es hoy en día la Organización Mundial de Comercio. ¿Y qué tal Miraflores? Un desastre. No, que yo era divertidísimo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Que yo era con una cantidad de gente que hoy en día no existen ya. Pero de ahí fuimos a Estados Unidos, donde viajábamos a Ginebra mucho, porque y yo me dediqué ahí a mis hijas que estaban chiquitas. Clarisa tenía 7 años y Ana María tenía 3,
Y fue entonces como una etapa en Washington, donde vivimos 7 años, muy interesante, porque yo no podía trabajar porque yo era esposa de un diplomático. Entonces, bueno, pero tenía unas amigas maravillosas y amigos maravillosos. Que sí trabajaban. Sí, y me hice muy amiga, por ejemplo, de Moisés Naím, con quien después cuando regresamos, y Herbert Torres, con quien trabajé en Un Sueño para Venezuela, pero antes, cuando yo llegué de Washington, Moisés me llamó y me dijo que quería que trabajara con él él estaba en ese momento dirigiendo la revista Foreign Policy y cambiando toda la estructura de la revista Foreign Policy, que él era el director. ¿Una revista científica? Una revista política. Una revista histórica, política. Era un taco de este tamaño que él convirtió en una revista accesible. Y entonces él me pidió que hiciéramos unos encartes para el periódico El Nacional, con Miguel Enrique Otero y con toda esta gente, fáciles de leer y que fueran para toda América Latina y que yo me encargara de eso. Y yo le dije, mira, Moisés, déjame que te diga una cosa, tú me estás pidiendo algo que yo en mi vida he hecho. Me hubieras conocido a mí en el entonces y yo lo hacía. Bueno, pero lo hice. Me dijo, claro que lo puedes hacer y no sé qué, tú me llamas, pero yo le digo, es que yo hasta soy fatal con las computadoras, Moisés, ¿cómo vas a pretender eso? No importa, y efectivamente con una generosidad, porque tiene una generosidad gigantesca para ayudar a la gente, tú sabes, que no tenían idea de lo que estaban haciendo. Entonces me mandaban esos tacos de libros, yo me leía todos los artículos, escogía cuáles iban a salir en tipo encarte, y así y se hacían en el Nacional las infografías, los dibujos en colores, y se fue cambiando todo eso, y también se vendió en Colombia y en Perú. Qué bueno. Hasta que le dejaron de darle los que le pagaban a las propagandas y esas cosas al Nacional. ¿Te acuerdas de esa época que dijeron que el Nacional estaba chavista y no sé cuánto, y le retiraron? Entonces ahí se acabó eso. Y ahí es que yo empecé a trabajar para Un Sueño para Venezuela, que fue un trabajo de los más bellos que existen en el mundo, porque es un trabajo donde era financiado por el Banco Venezolano de Crédito, que decidió que en vez de hacer un libro sobre orquídeas, iba a hacer un libro sobre un escrito de Herbert Torres sobre qué es lo que significaba en Venezuela tener económicamente algo o no tener. O sea, que todo el mundo se juraba que era millonario porque nosotros teníamos petróleo. Y tú le decías a todo el mundo, exacto, entonces había que explicarle a la gente que no lo éramos, o sea, que no era que te estaban quitando, todo el mundo te está quitando. Porque las fuentes de producción de la riqueza no eran tan sólidas. Entonces, por todas las razones que eran kilométricas. Entonces, eso fue un éxito, ese libro. Entonces se empezaron a hacer conferencias sobre ese libro a todo nivel, desde los barrios que se reunían, no sé qué, hasta el nivel social más alto que hacían. Yo no sabía todas esas cosas tuyas. Bueno, ahí está el libro, ese sí me lo traje, pues esos son de mis recuerdos que me traigo. Ah, sí, pero qué bueno. Sí. Y para cambiarte el tema, te podría hacer una pregunta sobre cuál es el helado que tú sientes que ha sido como que el desarrollo más importante que has hecho, la satisfacción más grande que hayas tenido cuando hayas creado un helado, que hayas dicho, este es el más sabroso. ¿Cuál es el helado más sabroso que hayas hecho? O que tú creas que para ti es el más sabroso. Mira, lo que pasa es que los helados que para mí son los más sabrosos. Para la gente no. No, porque yo soy una rara comedora de helado. El helado que a mí más me gusta en el mundo, ¿El de vaca? No, yo me lo como en Italia y no lo preparo yo aquí nunca. Porque es el fior de latte. Y desde que yo me leí cómo era lo del fior de latte, el fior de latte es un helado, para que el helado sea bueno, tiene que tener un nivel de grasa alto, tiene que tener una leche buenísima. Eso no existe aquí. Nosotros aquí, la grasa de aquí es del 13 y 14% la cosa de grasa. En Italia es 35%. Necesitas tener ganadería de altura. Claro, de altura. Y eso, tú sabes. Y además que no mezclen la leche con el orina de la vaca para rendirla más. Tú compras la crema de leche en Italia y tiene 35% de grasa. Aquí tiene 15, 16, ¿me entiendes? No tiene Entonces sentido. Nunca te va a quedar, pero ese es mi helado favorito. Para mí todo lo que tenga leche me encanta, toda la vida. O sea, yo soy de toddy, yo soy de frescavena, yo soy ¿Es el helado que más te gusta? Es el que más me gusta, pero no lo hago yo. A mí me gusta
uno que haces tú, que es el de copoazú. Ah, ese es rico también. Es que a mí me gustan todos. Yo paso por la heladería y yo nunca me como un helado completo, pero yo voy probando todos. Y eso no tiene mucho azúcar. No, mira, 60 gramos de helado, que es más o menos lo que equivale a una bola de helado internacionalmente, tiene más o menos 6 gramos de azúcar, que es como una cucharadita pequeña. La gente cree que un helado es que te estás comiendo una torre de azúcar, y eso no es así. Yo creo que la gente piensa en la grasa. Bueno, pero los helados... Pero los de agua no tienen grasa. Helados, exacto, lo que pasa los es que no tienen leche. Claro, el problema es que lo que está en la mentalidad de la gente, tú no los puedes culpar. Tú no puedes culpar a la gente porque ellos no saben la maravilla de tus helados. El problema es que tú no hablas nunca de la maravilla de tus helados. Tú hablas de otras cosas. Háblame de la maravilla de tus helados. ¿Por qué tus helados son maravillosos? ¿Qué les pones tú a tus helados? Mira, mis helados son hechos siempre con la fruta fresca. Es decir, no vienen de fruta congelada de no sé cuánto tiempo. Pero te puedo no decir una cosa. Pasta de helado. Sí, pero lo que pasa es que las frutas no son iguales en todas partes y tú me vas a perdonar, Claro. María, pero yo te digo una cosa. Yo hay veces aquí, yo estoy en Colombia y en Colombia hay unas frutas maravillosas y yo he probado frutas maravillosas en Colombia. Pero también hay veces que tú llegas al supermercado y las frutas son una desgracia. Bueno, pero mira, nuestras frutas vienen de Montes de María y María la Baja. Monte de María y María la Baja. De donde ¿Qué es son eso? estas niñas. ¿Qué es eso, Monte de María y Eso María es la una Baja? zona muy, muy fructífera, por decirte, aunque la palabra sea, o sea, es como un rincón verde en Colombia, donde todo lo que se da súper bien. De ahí por eso es que yo conocí a estas empleadas mías, porque yo empecé a comprar a una ONG que ayudaba a los desplazados hace 11 años. Me averigüé porque tenía un vecino que era un español que asesoraba a las ONG de pescadores. Y yo le dije, ¿tú no conoces a alguien que yo pueda comprarle las frutas, que sea alguna ONG que trabaje con desplazados o que trabaja con esta gente? Me dijo, claro, en Monte de María. Y así fue que hice ese contacto. Y ahí fue que conociste a Palmina. Y ahí fue que conocí a Palmina, Silena, son 10 hermanos, y de las cuales yo empecé con 4. Algunas otras siguen trabajando por ahí. No, las empecé a enseñar porque al principio, ¿sabes? Palmina hoy en día es mi administradora, Silena hace helado, y todas las otras que están conmigo, aunque no sean de Montes de María, son unas personas... ¿Quién es la persona más importante que te ha pedido un helado? Bueno, en este momento digamos que Joe Biden, porque es el presidente de Estados Unidos. John Biden te pidió un helado a ti. Pero siendo presidente de los Estados Unidos. No, vicepresidente. Imagínate tú, pero que vino a Cartagena. Él vino a Cartagena, entonces en una cena, él probó mis helados. Y entonces cuando han venido la gente importante, yo se los doy directamente. Claro. O sea, no se los cobra. ¿Cómo que no se los cobra? No, es una cena que le hacía el presidente a Joe Biden, ¿entiendes? Vicepresidente de Estados Unidos. Y el presidente de Colombia te llama a ti para que tú... Ah, sí. ¿Y por qué el presidente de Colombia te llama? ¿Quién era el presidente de Colombia en aquel momento? Era Juan Manuel Santos. ¿Y por qué Santos te llama a ti para que tú le hagas un helado? Porque él había probado el helado de chocolate el día que yo llegué aquí, o a los 2 días, una persona que lo conoce pasó por la heladería, porque no habían heladerías muchas. Cuando yo llegué en el centro no habían heladerías, y probó el helado de chocolate, que estaba hecho con chocolate venezolano en aquel momento. Claro. Chocolate es el rey. Y entonces él tenía un almuerzo, y esta persona se le llevó 2 potes porque a él le encanta el helado de chocolate. Es que los chocolates venezolanos son muy buenos. No, mis helados de chocolate son... ¿Y lo haces con chocolate venezolano? Bueno, lo hice hasta que fue un lío comprarlo y traerlo. Porque es que ahora también, hoy en día, aquí en Colombia se ha traído la genética del cacao venezolano. Hoy en día yo tengo un chocolate colombiano buenísimo. Porque se trajeron la genética del cacao venezolano para acá y lo reprodujeron en unos suelos también que son muy buenos. Exacto. Y están saliendo buen cacao, buen chocolate. Entonces yo, por Solo eso... que no tienen toda la historia y la tradición que pero tenemos son buenísimos. Pero son buenos también. Entonces yo hago un helado de chocolate que era buenísimo. Entonces la esposa, Tutina, de quien me hice muy amiga, dijo, bueno, para la próxima cena yo quiero tus helados aquí. Yo estaba empezando, éramos yo y otra. Imagínate. Más nadie. Tenía 0, o sea, yo me levantaba como algo así, como a las 4 de la mañana para empezar a hacer los helados, porque tú sabes, no es como ahora y no tenía ayuda entre las dos. Bueno, total, que viene Ban Ki-moon, que se murió en paz descanse.
y nos dicen para hacer los helados. Y yo aquello fue, tú sabes, yo le pedí al que me vendía la fruta que nos llevara hasta casa de huéspedes, que es la casa donde están todos, y con los helados puestos como en una especie de bol, que en otro bol adentro, y hielo seco a los alrededores, la fruta para que se vieran, estaban súper congelados. Bueno, pero resultó. La gente le gustaron los helados, tuvimos como 15 helados. Y de ahí fuimos sofisticando un poco ese proceso de los helados hasta que los montábamos en unas mesas bellísimas, con las coquitas esas que a ti te gustan, así que la gente comía en las coquitas, con unos potecitos que yo había comprado en Ikea, donde iba dentro del pote de icopor, con las cavas, las niñas con su uniforme lindo. Icopor, para los que no sabemos, es anime. Anime. Para que aguantara. Para los eso es veneno, y eso no, tú sabes, eso no se puede. Eso no se usa. Pero no se usa. Pero bueno, entonces a las niñas tenían su uniforme de casa de huéspedes que con el sello de Colombia, y nos llamaban cada vez que había un evento. Eso significaba que cada vez que venía un presidente o un rey o lo que fuera, nosotros estábamos ahí sirviéndolos los helados. ¿Y a qué rey has conocido? Al rey de España, por ejemplo. Ah, sí, ¿y le serviste helado al rey de España? Ah, sí. Cuando dices rey de España, ¿te refieres al rey actual o al rey antiguo? Al rey actual. Al rey actual. Ahí fue en una muy bella fiesta que le hicieron en el Teatro Adolfo Mejía. No vino. No vino. Es que ya estoy español y ya le digo la Leti, como ya tengo mi pasaporte. Yo también, no vino. Pero bueno, sí, tú sabes, ahí conversamos porque el presidente muy generosamente siempre contaba que, bueno, de lo mejor que él tenía era que Chávez me había hecho huir de Venezuela y que estaba yo ahí haciendo los helados, siempre muy amablemente. Entonces, es verdad. Sí, entonces, bueno, yo iba con las niñas, poníamos las mesas lindas y poníamos muchísimos sabores, y todos con las frutas colombianas, poníamos algo así como 20 sabores. Entonces era, tú sabes. Yo la otra vez probé en tu heladería un helado de caimito. Sí. ¿El caimito es venezolano? No. ¿O también lo hay en Colombia? Mira, yo he descubierto en Colombia una cantidad de frutas que yo no conocía en Venezuela. Y Mira. además, y que no me caigan encima los venezolanos, que yo soy venezolana, con unos sabores, porque yo, por ejemplo, un helado de parchita en Venezuela, que aquí se le dice maracuyá, un jugo. Cuando yo llegué aquí, yo me decidí a hacer una heladería porque yo no me podía creer el gusto que tenían las frutas. Yo decía, pero es que, porque yo me encanta un helado de parchita, de maracuyá, y siempre pedía un jugo. Claro, porque tú llegaste a Cartagena, donde están las palenqueras que traían las frutas estas en la cabeza, sí, ¿no? pero había frutas, eran por todos lados que las frutas eran buenas. Y yo probaba un helado y decía, pero no puede, yo la primera vez, qué suerte, me tocó este jugo, tú sabes, dulcito, no está ácido, no está no sé qué, está perfecto. Y me di cuenta que siempre eran así. Y yo empecé, pero con esta fruta tan maravillosa, y aquí hacen los helados en leche, las frutas en leche. Terrible. Pero yo soy lechera, como te dije. Entonces yo empecé, a mí, por ejemplo, el helado de zapote, a mí me encantaba en leche. Y empecé a pedirlo y dije, pero esto es como un helado. ¿Por qué no hacen helado? Porque hay tan pocas heladerías, no había ninguna en el centro en ese momento. Entonces dije, yo voy a hacer una heladería porque, bueno, las frutas son una maravilla. ¿Y te trajiste un maestro gelatero de Italia? De Buenos Aires. De 63 años, con glaucoma y con diabetes y con todo, pero pasó un mes y medio. No, ya se murió. Mes y medio. ¿Cómo se llamaba? Emilio Scanapieco. Scanapieco. ¿Mes y medio? Mes y medio, y me enseñó a hacer los helados con una técnica muy, muy particular, porque hoy en día hay millones de técnicas. ¿Sabes? Hay millones de escuelas de heladería, y la Carpillán y la no sé qué, la no sé cuánto, y todos son súper específicos con los gramos y la cantidad. Nosotros no. Aquello era un poco los gramos y no sé qué, pero no importa tanto. Mucho más importante era probar que el helado estuviera bueno, probar un poco, tú sabes, era un poco así. Y él siempre decía que había que hacer los helados alegre, y él ponía ópera para enseñarnos a hacer los helados. Entonces, bueno, yo me recuerdo que a mí hacemos yo feliz, tú sabes, con ópera, con música, divino. Es más, a mí me tocó una vez una heladera que ella cantaba estas canciones cristianas, las cantaba a grito herido y se ponía unos audífonos
y era durísimo, se oía en toda la heladería. Y a mí todo el mundo me decía, María, pero dile que... Yo le digo, no, porque eso, ella, o sea, eso es lo que ella canta y eso ella le va a No se hacer lo podía súper bien. quitar. No le podía quitar su música. Qué Y fuerte. entonces fue así. Bueno, pero yo pienso que la inspiración es más efectiva cuando la recuerdas que cuando la estás teniendo. Porque en el momento en que la estás teniendo, la inspiración te nubla la visión. En cambio, cuando la recuerdas, sientes lo mismo, pero ya tienes como que una visión más serena como para actuar correctamente sin equivocarte. Bueno, Ok. Ok. pero Yo te digo, esto suena así como, ay, sí, qué rico hacer helado, no sé qué, pero sí también pasamos unos problemas gigantescos. Cuando digo gigantescos es que Cartagena no es una ciudad fácil. además Tengo que la una siento muy heladería, cargada de energía. Yo no sé, no, mira, pero mira, es la parte de de tú Antigua, contratar a alguien, es la parte antigua de la ciudad, la parte de la luz. Nosotros tuvimos problemas, teníamos problemas con la luz un día sí, un día no, todavía pero es tenemos. que lo que yo te O decía, sea, eso es lo que yo te decía, yo siento en Cartagena una energía. Y yo no sé a qué se debe esa energía. Bueno, no sé si eso, pero es que no puede ser, porque tú llegas allí y entonces están las murallas, y entonces están los recuerdos, tú claro, empiezas a eso pensar, existe. aquí hubo piratas, aquí hubo quema de brujas, aquí quemaron a las No, de brujas. todo. Es la calle de la soledad, la calle de la amargura, todas esas calles son... No, a mí me pasó, mira, yo llegué y viví en el centro. Yo tengo 11 años, casi para 12 en Cartagena, y me he mudado 10 veces. Eso te da la medida, más o menos. Yo cuando estuve en el centro, Pero en Caracas tú te mudabas mucho también. bueno, yo soy nómada, pero no tanto. Yo al final pasé como 4 años en mi misma casa. Pero aquí, ¿qué me pasó? Cuando viví en el centro, primero, cuando llegué, trabajaba tanto. Me levantaba a las 4 de la mañana y me acostaba a la 1 de la mañana. Eso porque... Ah, bueno, pero yo soy igualito. Bueno, pero yo era porque yo no sabía esta cosa de las temporadas. Y yo llegué a abrir la heladería en plena temporada. Y resulta que la gente y de los primeros gente que fue a comprarme mi helado y lo pusieron en todas las revistas y se volvió famosita fue Marc Jacobs. Gracias Entonces, a que abriste en plena temporada. claro, pero eso significaba que éramos yo y otra, que nos quedábamos hasta la 1 de la mañana para después con aquel sistema cargar todos aquellos helados, meterlos, porque antes lo hacíamos todo así, tú sabes, váidalo, meterlos en la cosa, no sé cuánto, la puerta no cerraba bien. ¿Y Entonces qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado, que ya yo no me quedo hasta la 1 de la mañana, por ¿Y ahora ejemplo, cómo los haces? ahorita los hacemos igual más o menos, pero no los hago yo siempre. Yo tengo mis recetas, yo tengo heladeras, antes era yo. Y ahora las ¿Entiendes? recetas sí son milimétricas. Son mucho más milimétricas que antes. Porque antes yo probaba todos los helados, ahorita los pruebo ya hechos. Entonces son milimétricas, pero las heladeras han aprendido también los trucos que yo he aprendido, porque uno Pero tiene no trucos. siempre es la misma dulzura en la fruta. Hay veces que la fruta está Es más que madura. eso lo tienes que tener en cuenta siempre. Si no, te quedan como los helados. Porque ¿qué pasa hoy en día? La mayoría de las heladerías, pero yo no conozco otra como la mía. Yo tampoco. La mayoría de las heladerías trabajan con una cosa que se llaman pastas, que las hacen las grandes, no sé qué. Y las pastas te hacen la pasta de mango, la pasta de maracuyá, la pasta de chocolate, de la rochela, no sé qué, que esas son todas buenísimas. Pero las de frutas, a mi gusto, son todas idénticas y no son tan buenas como hacer un helado de mango de verdad. Entonces te compras el mango, tú sabes, el mango chiquitico, el dulce, el no sé qué, el mango de azúcar que llaman aquí. Eso es una maravilla. A ese mango se le pone muy poca azúcar. ¿Entiendes? Entonces, y además nosotros usamos... Y al cambur, bueno, la banana. sacarosa y dextrosa. La banana también la hacemos, a veces la hacemos mezclada, a veces la hacemos porque la banana tiene problemas que se pone como oscura, a la gente no le gusta mucho, pero es rico, es un helado rico. Hemos hecho una variedad, tú sabes, gigantesca. Hemos inventado cuando vino para un Hay Festival Menena Cotén, que hizo una exposición sobre la rana roja, me dijo, María, vamos a hacer un helado rojo, sí, que se llame rana roja. Y entonces, bueno, ahí inventamos un helado que ha sido tan rico y tan exitoso que lo seguimos teniendo en vitrina todavía todo el tiempo. ¿Y qué contiene? Ese tiene jugo de naranja, jugo de maracuyá, mora, fresa
y el color fuerte un poquito se lo da la remolacha. Pero no le da sabor. Un poquito, un dedito, muy poquito, pero es rico. Imagínate. Ese helado se vende muchísimo. Y fue, tú sabes, un poco serendipity bueno, gracias a mi nena en ese Pero el que sentido. más se vende es el de chocolate, supongo. No, el que más se vende, nosotros tenemos helado de vainilla bourbon. Eso es una exquisitez hoy en día, te voy a decir. Nadie vende helado de vainilla. ¿Por qué? Porque la vainilla bourbon o la que sea Es carísima. cuesta Yo- $2,000 el kilo. Claro, pues yo estuve en Miami ahorita y vi en Las el vainitas, ¿cuánto supermercado cuestan? Exacto. un potecito así chiquitico con un pedacito de una vainita. No, es y carísimo. costaba $30. Bueno. Y era un pedacito así chiquitico. Eso. Bueno. Con la vainita que es Y yo me he recortada. negado. Entonces tú ves que la mayoría de las heladerías hoy en día no tienen, si tienen helado de vainilla, no es de vainilla. No es de vainilla, es En de esencia de cambio, vainilla, exacto, que es no de es lo mismo. esencia de vainilla, y esencia probablemente la artificial. esencia de vainilla no tiene nada de vainilla. No Igual tiene. que la esencia de trufa no tiene nada No de tiene trufa. nada, pero nosotros sí lo hacemos. Compramos la vainilla, yo me he parado de cabeza para comprar esa vainilla. Yo he viajado a Miami para traerme mis vainillas abrazadas, porque una vez me pusieron unos impuestos y no me la... Bueno, lo que sea. Pero hacemos el helado de vainilla, ¿sabes? Imagínate. Lo sopesamos con los otros y es una exquisitez. Los restaurantes, la gente que sabe y prueba el helado de vainilla de nosotros sabe Lo que, sabe identificar. sabe que es una maravilla. Y entonces... Lo que pasa es que eso se tiene eso, que decir, digamos, eso la no gente lo es- tiene que saber. Sí, bueno, ¿Qué? yo lo digo, sí, yo no lo digo lo suficiente porque no sé cómo, hasta dónde. Yo puse hasta yo no sé si has visto un video mío en la heladería explicando las frutas y las cosas. yo lo he visto. Yo no sé si la gente lo ve. No Las lo ve. niñas todas saben y lo tratan de explicar a la gente. Y mucha gente nos dice, pero ¿por qué ustedes no lo dicen más? Porque no es fácil. Nosotros, ¿sabes? ¿Sabes? No es fácil. No es fácil, a O sea, no menos es que fácil tú tengas... No, a que menos la que gente tú lo tengas... diga cuando tú les dices, mira, dilo, o sea, que hagan lo que No, tienen que hacer. yo le cuento a la gente y me dice, pero ¿por qué tú no haces no sé qué y no sé cuánto? Pero también en qué tiempo yo necesitaría como, eso sería para hacer una heladería gigante y que tuviera un equipo por detrás que fuera el encargado de comunicaciones, en explicar esto y esto. Pero yo no doy para eso, por favor, ¿entiendes? Entonces, bueno, está el que se come el helado de vainilla, no todo, pero mucho del que va y lo busca. Los restaurantes, por ejemplo. A mí yo tengo los mejores restaurantes de Cartagena me compran los helados. Bueno, y yo ¿Y espero... por qué? Porque saben que los helados son los mejores en ese sentido. Que si se va como una vainilla, Pero es que es no es de verdad, vainilla, es pero es que es mentira. verdad. Yo lo que pasa es que yo lo que pienso es que a ti lo único que te hace falta es explicarle a la gente qué contienen tus helados para que todo el mundo los quiera comer. Porque en lo que la gente lo sepa, todo el mundo los va a querer comer porque va a saber que primero que son los más sabrosos, segundo que son los más beneficiosos. Y también, pues bueno, de más está decirte que estás invitada a montar la heladería aquí en Vive también, en Vive y Revive, aquí en Barranquilla, para que nosotros le podamos dar a las personas que vienen tus maravillosos helados, María. Buenísimo. Y vamos a hacerlos de superalimentos, de helados medicinales. Yo creo que tú me desarrolles todo eso. Yo feliz. A mí todo Bueno, eso me porque es que hay divierte. que pensar en el pasado, pero también hay que pensar en el futuro, porque te quedan muchos mañanas por vivir todavía para Bueno. recordarlos después. Perfecto. Vamos a hacerlo juntos. Eso me parece un proyecto buenísimo. Buenísimo. Ok. Dale, mi Cristian. Chévere, gracias Ok. María por esta entrevista Gracias tan a chévere. ti. Y gracias.